contorno de busto 120. Bajo busto 105,5. Y al final llegamos más o menos. ¿Entendés? Le da un poco más de trabajo, pero llegamos. Pero vamos a hacerlo a alguien que entienda bien. Ok. Y más que nada esto de Una de ustedes, no, nosotros ahora vamos a arreglar los dos. sí, más que nada la de las mangas. Sí. Uno 19,5. $99. Para que no se escuche, prohibidas. Ahí lo borras, pero es un pi. Sí, ahí se nota bastante la diferencia entre uno y otro. Está bien ahí, ¿eh? Se nota, ¿no se nota? Sí, 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 sí. ¿Se nota la diferencia? Sí. Hagan así con la cabeza los que no pueden hablar. ¿O no? ¿Ustedes? Para mí, el más claro. ¿Usted qué opina? A mí me gusta más el más claro. A mí me parece que es sentador este. Me parece que sí. Para mí también. Sí. ¿Y qué sugerencia me daría si en vez de yo sacarle las mangas le hago un escote más tirando a corazón? Si me pudieran ver, si se enteraran que hoy... Ay, ¿hace cuánto que no me hacen eso, señor? Ay, es su problema, chicos, crezcan. De a poco me estoy convirtiendo en Cenicienta. Yo no me acerqué a la danza ni tuve ningún contacto hasta los 22 años aproximadamente. Y la verdad que cuando entré me pasó una cosa como muy mágica. Es decir, me di cuenta que sabía moverme, me podía mover sin haber experimentado ni haber tenido el conocimiento previo. ¿Me estás filmando o me estás fotografiando? Pero toda la previa me generaba demasiada ansiedad. En un momento lo empecé a dejar de hacer. Y me di cuenta que me interesaba más el detrás de escena y el proceso que llevaba a enseñarle a alguien a bailar o el armado de una coreografía que pararme yo a bailar dentro de un escenario. Como agarrarte y el resto todo el... Claro, esto sí me gusta. Sí. Esto es algo que yo uso. Y yo era en esa etapa, tenía como un proceso de transición, no era por ahí la transexual, del taco, aguja y todo, sí, en la vida, afuera, pero el estudio de danza era una cosa andrógina. Y ahí empecé a arrancar a dar clases y me encontré con estos grupos, un grupo de gente que recién quería comenzar, de la famosa Doña Rosa, de la famosa Mabel, de la famosa señora ama de casa. ¿A esa altura o un poquito más alto? No mucho más alto, porque no quiero que se marque mucho el cuádriceps, porque pierde como feminidad. ¿Hasta dónde vamos a hacerlo? Y yo diría, mi corpiño está llegando hasta ahí. Quizás le daba la posibilidad de ser otra persona por un día, que era lo que me pasaba a mí. Yo también estaba descubriendo y redescubriendo un mundo nuevo que hasta ese momento no me animaba a vivirlo. Y de a poco iba saliendo, salía a la noche. Yo solía decir que esta persona que era mantenía a Morena Moon, que era en esa época. Yo creo que una cosa era funcional a la otra. Vivía como una especie de dualidad o doble vida, entre comillas, doble vida. Y creo que eso también se lo quise hacer
se lo quise hacer experimentar, por lo menos a las señoras. A mí lo que más, la verdad, me hacía ruido es que sobresale demasiado el forro. Claro. Deme cinta. Como que eso disimula un poco más. Si no quedó muy marcada, se nota. La gente va a empezar a sospechar, va a pensar que soy un hombre. Fue una etapa hermosa de la que me llevo los mejores recuerdos de la vida, pero necesitaba una estabilidad laboral y la verdad que 110 de Busto no me iba a dar la posibilidad de acceder a un trabajo formal. Y salió la posibilidad de entrar a trabajar en el sindicato al que pertenezco hoy. Entonces, la transición fue fuerte. Encima, el prejuicio de tener que trabajar dentro de un sindicato, que para mí, los quiero, hoy sé que no es así, eran unos negros, corta ruta, choripaneros, y digo, Dios, viste, Carolina Herrera, ¿por qué me haces esto? Y empecé de a poco a darme cuenta, dije, ay, no, pero esto no es la imagen, por lo menos en el sindicato, y después me di cuenta porque era otra la historia, porque yo entré siendo morena. Sin embargo, me entendieron porque pudieron haber puesto mi nombre en el fichero y lo modificaron. Empecé a ser más more, a desarrollar más lo que tenía, lo que lo hacía solo de noche y solamente para situaciones privadas de amigos, y a ser la morena que sale a la calle. Empecé a salir de día, a tener que salir de día. Entonces ahí empecé a ver que ya había un cielo como para expandirse. Y dije, bueno, quiero esto. Por un lado, ya te digo, como lo viví toda mi vida, el hecho de pararme frente a un escenario de una manera muy estresante, no deja de generarme cierto estrés. Por otro lado, también me genera cierto placer el volver a pisar espacios que yo ya había dejado. Y también un poco de miedo a extrañar, a decir, ay, es esto lo que me sigue gustando. Me generó esa incertidumbre, ese replanteo que me vine haciendo. Lo quiero hacer y sí, al margen del estrés lo quise hacer.